¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, les tengo un proyecto bellísimo, bellísimo. Vamos a realizar este hermosísimo Santa. En verdad no tienen ni idea de lo fácil que se hace, pero miren qué bonito luce, con su costalito, sus regalitos, en fin. En verdad se hace muy fácil. Ya lo estarán ustedes viendo en el tutorial, bien rápido que se hace, pero es muy, muy lucidor. Así es que anímense a realizarlo, que estamos muy a tiempo. Muy bien. Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. También quiero invitarlas a todas y a todos a que vayan a formar parte de mis redes sociales en Facebook, Cometa Crochet, en Instagram, Cometa-shop-mx y en TikTok, Cometa Crochet. Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Santa. Amigas, antes de ver los materiales que vamos a necesitar, vamos a medir a Santa. Desde la punta del gorrito hasta la punta de los piecitos mide 26 centímetros. Así es que quedó de un muy buen tamaño. Es importante saber la medida de nuestros amigurumis. Ahora sí vamos a ver los materiales. Miren, ya dejé aquí a Santa para que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para realizarlo. Todo el proyecto fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero yo lo hice con crochet de 2.5. Vamos a necesitar este color rojo, que es el color granate. Así lo van a conseguir en la marca Sinfonía. Con este color hicimos el gorro, la ropa y el pantaloncito. Este detalle que lleva en el costalito. Y bueno, los regalos son opcionales de los colores que ustedes los quieran hacer. Yo hice el regalito que va en el costal en color rojo, y este moñito en el regalo verde lo hice también con el color granate. Ustedes en este caso de los regalitos pueden utilizar los colores que más les guste, también para hacer los moños que están en los regalos. Vamos a necesitar este que es color carne para la carita, las orejas y las manitas de Santa. Muy bien, no he cosido el costalito, está solo sobrepuesto, amigas. Muy bien, vamos a necesitar también el color negro. Con este color vamos a hacer las botas y el cinturón de Santa. Muy bien, vamos a requerir también el color blanco. Con el color blanco vamos a realizar todos los detalles, tanto del gorro, la barba, los bigotitos, las cejas, el cabello, el pompón, obviamente. Miren, aquí están las cejas. Todos estos detallitos van a ir en color blanco. Muy bien, también lo vamos a requerir para este detalle en el costalito, para opcional, como les decía, los moños, y un detalle que lleva en la parte baja de su saquito, de su ropa. Muy bien, vamos a necesitar el color verde, así se llama, color verde, para realizar el detalle que lleva en el costalito y en el otro regalo. Esos son opcionales, pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Yo lo puse aquí en el costalito y en uno de los regalos. Muy bien, vamos a requerir también el color gris, así se llama en la marca Sinfonía, simplemente color gris. Para el costalito pueden ustedes hacerlo en otros colores. Yo estaba viendo en hacerlo en color canela fuerte, en color café. En todos esos colores se vería muy bonito también, pero a mí realmente me gustó más hacerlo en gris. Muy bien, entonces ya decidirán ustedes si lo hacen también de este color o prefieren algún otro. Vamos a requerir muy poquito de este color dorado.
Así lo van a conseguir, color oro. Se llama color oro en la marca Sinfonía. Simplemente es muy poquitito, vamos a hacer unas 20 cadenas para hacer la hebilla de el cinturón de Santa. Es muy poquito, si no tienen pueden utilizar alguna cintita de color dorado que consigan en la tienda de manualidades o en la papelería y lo pegan con silicón. Es muy muy poquito, color dorado, recuerden. Pues me parece que en cuanto a hilazas eso es todo, no vamos a necesitar más. Vamos a requerir relleno sintético, aguja, crochet de 2.5, marcador de puntos. Si no tienen este tipo de marcadores, pueden utilizar sin ningún problema una hebrita de un color distinto al que estén utilizando en el momento. Aguja lanera para coser algunos detalles. Vamos a necesitar alfileres. Aquí tengo mi alfiletero. Este año, por Día de Muertos, por Halloween, hicimos esta calabacita muy simpática y yo la estoy utilizando de alfiletero. Entonces vamos a necesitar alfileres. También vamos a requerir, amigas, tijeras de las que ustedes tengan, amigas. Vamos a necesitar también ojitos de seguridad. Son ojitos de seguridad del número 10 con sus respectivos seguros. Muy bien. Necesitaremos también, amigas, 2 botones. Son de alrededor de 12 milímetros. Pueden utilizarlos, yo los puse en color blanco, en color negro también se verían muy muy bonitos. Eso ya es a elección de ustedes. Igual si los quieren un poco más pequeños, también se van a ver muy bonitos. Van a necesitar un poquitín de silicón. Esto no es mucho, ya sea frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Cualquiera de los dos, frío o caliente, les va a servir muy bien. Vamos a requerir un limpiapipas. Con este limpiapipas vamos a rellenar y articular los bracitos de Santa. Muy bien, vamos a necesitar, esto es también opcional, este tipo como de mecatito. Se ve muy rústico y a mí me gustó muchísimo cómo se le ve en el costalito. Si no lo consiguen, pueden hacer unas cadenitas y con esa hacer la atadura que lleva Santa en el costal. Así es que es opcional. Pueden usar si es el mismo material de color oro o cualquier otro, blanco, verde, rojo. Cualquiera de los que tiene ahí en el costalito se le podrían ver muy bien. Pero a mí me gustó mucho esta especie de mecatito. Otra cosa opcional también sería este cepillo, que es con el que cepillamos a nuestros animalitos, a nuestros gatos o perritos, para obtener esa esponjosidad en el pompón. Pero si ustedes no tienen ese cepillo, no se preocupen, lo pueden dejar tal y como está. Una vez que terminamos el pompón, yo les voy a decir en el tutorial cómo realizarlo. Pues me parece que son todos los materiales. Si algo me falta, lo estaremos viendo en el transcurso de los tutoriales. Consígalos lo antes posible porque vamos a comenzar muy muy pronto, cuestión de horas, para realizar a Santa.